Juan Carlos, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Con visita. Con visita, sí. Con un hermano de la vida, Darío Volontés, entonces acá presentándolo. Con Darío, por supuesto, tenés una historia común, que por supuesto hoy puede reconfortar, puede ayudar, pero fue una historia trágica para usted y para el país todo, pero ustedes lo vivieron bien de cerca. Sí, la suerte y la desgracia, ¿no? De haber, la suerte de haber salido con vida y la desgracia de haber participado en una guerra. Pero bueno, con la suerte de estar vivos y reencontrarnos cada vez por su actividad y por la mía. A veces no tenemos contacto muy frecuente, pero contento, ¿no? De recibirlo a Darío en Saladillo. Bueno, Darío, buen día. Buen día. De aquella época, ¿cantabas en aquella época? Algo sí cantaba, empezaba a cantar en los coros de la Iglesia Nueva Apostólica, donde concurría en esos años. Y en la liturgia sí se acostumbraba a cantar en los coros y me empezaron a dar algunas partes de solista que empezaba a llamar la atención un poquito y ahí es, digamos, la primera experiencia con público, entre comillas, porque son feligreses, digamos, pero son hermanos de la iglesia y bueno, ahí uno empezó a hacerse escuchar como sin querer, ¿no? Y después seguiste una carrera militar, fuiste a la... Sí, estaba en la escuela de mecánica de la Armada y me recibí de maquinista y era cabo segundo maquinista cuando yo estaba destinado en la Fragata Libertad y como hacían falta maquinistas y electricistas, nos habían dicho, mi especialidad es maquinista, me mandaron a la caldera ala del crucero General Belgrano, pero yo originalmente era de la Fragata Libertad, no era del crucero. Y iba a hacer la vuelta al mundo con los guardiamarinas y bueno, todo eso se postergó y me mandaron a la caldera ala que me tocó ahí en el crucero Belgrano, que era mi puesto de trabajo. Y de ese momento, del peor momento, ¿qué recordar? Y mirá, es una sensación un poco ambigua. En el momento, con la edad que tenés, a los 18 años, no te das mucha cuenta de las cosas. Y la ráfaga de pensamiento que te vienen en momentos de gran tensión, más, qué sé yo, el hundimiento, el bombardeo, todo es, a veces pensás más en la gente que queda que en uno mismo, digamos, ¿no? O sea, uno no se da mucha cuenta de las cosas hasta que te están pasando. Y después a la distancia lo ves, tal vez con el paso de los años, la madurez y la vida que continúa, lo ves como una segunda oportunidad, lo ves como una cosa que te da, un acontecimiento que te da una dimensión tal vez distinta de la vida, porque en ese momento cuando pasa lo que pasa, digamos, a nivel del bombardeo, tratar de salvarse y todo, lo único que pensás en ese momento es en mantener la vida. Y eso tiene que ver mucho con cosas que leí y con las cuales me empapé mucho por una necesidad propia de la cultura oriental, de vivir el momento presente, de honrar la espiritualidad viviendo momento al momento, lo mejor que se pueda. Y la experiencia del Belgrano tenía mucho eso. Entonces, con los años traté de trasladar eso que vive uno en un momento de tensión, porque uno tiene que estar concentrado en eso, en no dormirse, no enchufar frío, en que no se te enfríe ninguna parte del cuerpo, tratar de estar atento con los compañeros y todo eso. Eso se transformó en una segunda oportunidad. Entonces, las grandes cosas, tal vez cantar en un gran teatro o hacer un espectáculo, ir a la televisión, no tiene esa dimensión tal vez tan grande como parece que tiene. Y estar tomando un buen mate acá en Saladillo o compartiendo con un tipo ocupado como Rubiera y tener tiempo de hablar de su familia, yo de la mía, estar haciendo la promoción de un espectáculo mío, estar tomando un mate solo como estaba en el hotel hoy a la mañana, todo eso tiene la misma dimensión a veces que cantar en un gran teatro. O sea, las cosas que parecen pequeñas se hicieron importantes y las importantes no son tan importantes. Como que cada cosa tiene su medida justa. Vos conociste, no sé el caso de Juan Carlos, pero vos conociste a muchos de tus compañeros de aquel momento trágico y desesperante, los conociste después.
¿O tenía un conocimiento ya? No, a mí se me dio una cosa rara porque cuando terminó la guerra terminó todo para mí, todo. O sea, salvo el contacto que tenía con la Marina, las juntas médicas y todo ese tipo de cosas, la guerra se terminó. Lo que sí siento es un vínculo con la Marina en el sentido de haberme formado de los 15 a los 18 años. Me dio una forma de disciplina, una forma de camaradería, de respeto, mismo las diferencias que podía haber adentro, digamos, con otros compañeros, lo que sea, se hablaba todo de una manera muy franca y había un espíritu con respecto a la Armada muy fuerte, y que cuando a veces por cuestiones de trámite o cosas que uno tiene que hacer, uno ve que todavía como que se mantiene eso. Pero muchos camaradas los conocí por mi actividad artística, que, digamos, quieras o no, es mi historia de vida. Entonces, muchas veces cuando yo canté en el Colón, cuando debuto en el Colón, a mi agente y mi representante se le ocurrió una idea de decir: excombatiente le canta a la bandera en el Teatro Colón. Y fue una cosa, viste, si yo quiero montar eso en prensa ahora, no sé, sale un patrimonio. Hice como 80 reportajes antes de cantar la primera función en el Colón, porque era una historia de vida, y de ahí, claro, muchos veteranos, yo iba a cantar, le di mucha pelota al tema del interior, de llevar la música clásica al interior. Entonces iba a cantar y venían veteranos de Tandil, veteranos de Mar del Plata, veteranos, cuando vine acá de Saladillo, de cada lugar hay veteranos, y ahí los empecé a conocer y a interiorizarme del tema. También me interioricé con él, porque cuando lo conocí a él por el 2003, 2004, también empezó un acercamiento con otros veteranos, con otras asociaciones, que las fui conociendo después. Claro. Y ahí, bueno, de ahí te empezás a enterar de los números, y de ahí me empecé a interesar un poco por la historia, por el daño que se había hecho en la guerra hacia los ingleses. También toda esa filosofía de vida también te coloca en una posición donde decís, bueno, el tipo es tu enemigo, vos sos el enemigo de él. La guerra es una cosa trágica, no deja más que secuelas negativas y que perduran en el tiempo. Después te vas enterando, bueno, los muchachos que se quitaron la vida, que fueron más que los que murieron en batalla, que eso pasa en todo el mundo con todos los veteranos de guerra. Entonces uno se da cuenta de que tuvo una suerte, digamos, de poder metabolizarlo de una manera, y te hace valorar la vida y te hace valorar un evento que uno, por la lucha misma cotidiana, de decir, bueno, de hacer mi casa, bueno, después vinieron los hijos y viste, estás en la lucha de construir tu casa, de construir un trabajo, después construir una profesión, porque yo empecé a cantar de grande. Ahí quiero hacer el clic de la conexión tuya con el canto. ¿Es cierto lo de Minguito? Sí. Sí, es cierto, sí. O sea, cuando estaba en, ¿cómo se llama? Estaba en una licencia médica con varicela, las vacaciones de invierno del tercer año de la Marina, teníamos la licencia de invierno y justo me agarró una varicela, a los 15 días en cama. Y en la cama veo el programa que venía Plácido Domingo a cantar en el 81, Otello, que lo debutaba en el Colón. Debutaba en el Colón, ya lo había cantado antes Domingo, en el 75 creo. Y en el 81 viene a cantar Otello al Colón y va al programa de Sofovich, para descanse, a Polémica en el Bar. Y canta el dúo de Bohem con el ruso, con Vicente La Russa, con el preso ruso, con Vicente La Russa. Vicente La Russa. Y de cortina musical cantaban Alma de Bohemio, que Alma de Bohemio la puse en el disco también, que lo presento ahora. Y lo pasaban de cortina musical y digo, wow, qué voz que tiene este tipo, qué lindo sería tener una voz así. Yo ya cantaba en el coro y jodiendo me puse a imitarlo. Y me di cuenta que tenía las notas y todo, pero sin haber estudiado canto, nada. Pero no le di bolilla, estaba en la Marina, estaba con la cabeza en la Marina y, ¿viste? Y no tenía idea si se podía vivir del canto, ¿viste? O sea, una cosa. Y ahí fue donde, digamos, cada vez que pasaban la cortina, o sea, cuando se iba a una pausa ponían peregrino y soñador, ¿viste? Y, wow, qué voz, qué lindo. O sea, y tenía un grabador ahí, un grabador de esos grandotes que eran de esa época, ¿viste? Que pesaban. Y me grabé y me salía algo ni parecido a Domingo, pero que no estaba mal, digamos, para un tipo que no había estudiado. Y ahí me empecé a dar cuenta que tenía una voz, pero muchos años después
estudié mucho canto y técnica vocal con José Crea, después cuando volví de la guerra, 83, 84, y ahí empecé a darme cuenta y a tener una idea de que podía vivir de eso, hacerme un medio de vida, pero entre medio, bueno, fui fletero, armé mi vida como pude y después el tema de cantar vino a los 30 años, 31 años. Estamos hablando del año, fines de la década del 80. Claro, yo empecé a hacer las primeras cosas cantando profesionalmente en el 94, hace 21 años. 94, que fue una audición en el Teatro Avenida. Se reabría el Teatro Avenida, que lo abría Plácido Domingo. Venía a hacer Plácido un recital. Estuvo Cecilia Díaz, si no me acuerdo mal. Estuvo Paula Almerare, que era un gran mezzo y gran soprano argentina, que venía a cantar Plácido, reabría el teatro y hacían una producción posterior a eso de Luisa Fernanda. Y Carlos Bumerotti, que fue mi mecenas, que en paz descanse, murió hace unos años, hace 3 años, fue el que me dice, con el que me conecto, a través de un paellero que yo le hacía fletes, un tipo que hacía paellas para grandes clubes españoles, las paellas enormes, los quemadores enormes, y yo le llevaba eso en el flete, en la camioneta donde yo laburaba. Me dice, te voy a presentar a Dianti, dice que Dianti tiene un amigo que eran fanáticos de Colón. Y le canté un aria ahí, y me dice, no, te voy a presentar a mi amigo, a Carlos, dice, me lo presenta a Carlos Bumerotti. Dice, no, tú es una abuela zamputa. Le hablaba así a lo guaso el viejo, ¿no? Y dice, no, te voy a tener conectado todo. Me dio un concierto ahí, armó un concierto en el Teatro San Martín. Vio que cantaba, que me la bancaba. Aparte eran 4 gatos, ¿viste? Era un salón que alquilaban así, eran, qué sé yo, canté para 30 personas, 40. Pero el tema era ver, ¿viste? Si me la bancaba delante del público. Y bueno, ahí el entrenamiento de haber cantado en conciertos en la iglesia y todo me ayudó, de estar acostumbrado al público. Yo veía que no sufría, porque si sufría no iba a hacer este laburo. Tenía pensado hacerme una empresa de taxi, una empresa de transporte, algo iba a hacer. Y bueno, y empecé ahí y después salió la audición al Teatro Avenida, posterior al concierto este de domingo. Y yo fui a audicionar para el tenor principal. Vine un día de hacer flete, estaba con una mugre hasta acá, me lavé la cara y fui el último. Bueno, cuando canté el aria de este apacible rincón de Madrid. Que es un área muy conocido, y se pusieron a llorar, ¿viste? Dije, bueno, algo debo tener yo, me parece que acá tengo un mango en la mano. Y bueno, y ahí salió. De ahí me contrataron, no tenía ninguna experiencia, me dijeron, mirá que este es un teatro de 1000 y pico de personas, un nombre como la Avenida, lo había reinaugurado Plácido. Y me dieron el segundo tenor, que es el saboyano, que canta un aria al principio, para ver si, hablando mal y pronto, no me acuicaba. Yo me sentí bien y después, bueno, salí a cantar, me dijeron, bueno, prepárate el rol principal, había otros 3 tenores más, entre los cuales estaba Marcelo Álvarez, gran tenor internacional, cordobés, que estaba haciendo sus primeras armas ahí también, y salió y, bueno, canté el saboyano, canté 2 funciones de ese segundo tenor, que canta una canción con un organito al principio, y me dieron el tenor principal. Y hice 3 funciones, bueno, un éxito de público bárbaro. Y ahí empecé a tomar conciencia de que podía tener algo. Pero tenía 31 pirulos ya. Y así rápidamente, después, ¿a qué escenario llegaste? Bueno, de ahí debuté. Después en el 95 hice varios conciertos con Ópera de Buenos Aires, la entidad de Carlos Bumerotti. 96 hice Tosca, con la Ópera de Buenos Aires también, en el Teatro Broadway. Y de ahí en el final, en el 97 hice El Trovador en el Teatro Roma, entre otras óperas, Raquela y todo eso. Llega una grabación de la Tosca que hice en Italia, con el director de orquesta, Fernando Álvarez, que vive en España ahora. Dice, escucha, acá hay un tenor. Dice, no, le tiró la Tosca, o sea, le puso la Tosca así, la ópera en general, y llega Recóndita Armonía, que era el área mía. Dice, ¿quién es ese? Dice, no, es un muchacho que labura de fletero y que está cantando, dice. Tráemelo, dice que yo le hago una tournée para que se haga unos mangos, dice, y lo vamos a probar. Y me dieron como 16 funciones con una compañía de Bulgaria que hacía una gira por Bélgica y por Holanda. Y bueno, ahí hice mi primera experiencia, canté con una orquesta de un nivel de la Gran 7 y todo. Y bueno, de ahí hice una audición en Bolonia, Comunal de Bolonia, un gran teatro. Y me tomaron como cover, digamos, como suplente, para estar en el banco de suplentes. Si le pasaba algo al tenor principal, yo salía a cantar.
Y entre medio se enferma, no se enferma, cambia de contrato, pidió permiso un tenor para ir a otro lado, no me acuerdo dónde, en el Teatro Comunale de Trieste, para hacer Tosca, justamente. Y aparte yo había hecho Trovatore en Buenos Aires y me salió para hacer Trovatore, o sea, fue toda una cosa mística. Sí. Y bueno, fui a hacer la Tosca, canté y bueno, tuve un éxito bárbaro y de ahí empezó todo y llegué, bueno, a la Scala de Milán y después vino la Ópera de Roma, Ámsterdam, bueno, canté por todos lados, Tokio, ya viajé mucho, ahora, bueno, canto más acá, armé mi banda, sigo haciendo lo clásico y bueno, ahora me voy a París en unos días a cantar clásico también, pero digamos ya viajé muchísimo, hice muchísimos países. Ahora de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Muchas gracias por ahora. No, por favor.